Cuando tenía 14 años me fracturé el brazo jugando básquet en el colegio. Y cuando fui al doctor del colegio me dijo, estás dislocado el hombro. Y me dolía bastantísimo. Pero después cuando voy al hospital, me hacen los exámenes, radiografías, me dicen que no era un dislocamiento, sino que el hueso estaba fracturado. Entonces a raíz de eso me hicieron más exámenes, salí enyesado ya ese día, pero me hicieron más exámenes, me hicieron algunas biopsias y con el pasar del tiempo dijeron que mi hueso estaba destruido, o sea, el grosor de mi hueso era más o menos como el de una lámina de hoja. Sacan este pedazo de hueso mío, lo comienzan a rebanar y a hacer estudios como cortar jamón y detectan unas células malignas. Nos convocan a una reunión en el hospital y a la final ahí me dan la noticia de que no era un tumor benigno como había sido en un inicio del diagnóstico, sino que era un cáncer. Y durante unos 6 meses hice un tratamiento en Ecuador, en el hospital, hasta que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tu brazo, tu injerto no está funcionando. Y como que la única solución es cortarte el brazo por seguridad para que el tumor no siga creciendo. Uno no piensa a futuro, la verdad. Piensa creo que a muy corto plazo de las cosas que ya no puede hacer. Uno lamentablemente no tiene esa capacidad de pensar lo que sí puede hacer. Y es una falta de autoestima, es una falta de conocimiento, no sé, millón cosas que pasan por la cabeza que poco a poco con el deporte comencé a practicar capoeira. Me ayudó a ganar confianza, a no sentirme observado, sino de cierta manera admirado porque lograba hacer cosas que otros con 2 brazos no podían hacer. Entonces, esos pequeños triunfos me fueron dando confianza en creer en que se pueden hacer muchísimas cosas. Hasta hace poco tenía limitaciones de pensar en que no podía ponerme un reloj o de que no podía amarrarme los zapatos y poco a poco voy rompiendo esas limitaciones. Para mí familia no es simplemente las personas de sangre, sino son los amigos que se convierten en familia. Yo creo que sin ellos no lo hubiera logrado. Y dentro de este proceso también mis amigos del colegio, conocidos, amigos de mis padres, toda esa gente que mucha gente de pronto ni conozco o sí conozco, también el poderme apoyar, el poderme ayudar también económicamente, porque el tratamiento de un cáncer es sumamente caro. Pero tener ese apoyo emocional, ese apoyo económico, hicieron posible poder hacer todo mi tratamiento. Entonces, yo sí siento que tengo una deuda con todos ellos. Yo creo que el deporte es todo, pero a veces uno escucha esta frase y es muy sencillo escucharla, pero no hacer o tomar conciencia de eso.
Siento que es eso, ¿no? Es ser competitivo, es vencerme a mí mismo, es quererlo hacer bien y además es una conexión que no puedo, creo que puedo explicarlo con palabras, pero no del todo, porque cuando estoy jugando fútbol, corriendo o algo, es una conexión y una desconexión con el mundo, ¿no? Me desconecto de las miradas, de los prejuicios, de mi mente, de mí mismo estar diciendo como que no puedes y es disfrutarlo. Y es sentirme libre y desconectado y inconscientemente eso hace que tengas beneficios, ¿no? De salud, de mentalmente decirte y confirmarte de que sí puedo hacer las cosas y a la final, no sé, es un estilo de vida, es una pasión. Entonces, para mí el deporte, hoy por hoy, es lo primero que hago en los días. A Pepo lo conocí en el colegio. Cuando íbamos a empezar el quinto curso, un amigo en común nuestro, que en ese entonces no sabía que era amigo en común, me dice, oye, un amigo que regresó de Brasil, que tuvo cáncer y va a entrar este año a tu generación, está aquí, ya llegó a Ecuador, acompáñame a visitarlo. Así que fuimos con este amigo que se llama Javi a la casa de Pepo y ahí fue la primera vez que lo conocí a Pepo. Y pues después de eso nos gustábamos, pero no lo sabíamos y eso lo supimos después de casi 10 años. Después de 5 años de graduados fue cuando nos reencontramos y ahí surgió un amor que en verdad no lo teníamos planificado. Cuando empezamos la relación con Pepo, en verdad yo ya lo conocía a él, pero para mí siempre, o sea, nunca fue Pepo sin brazo. Ya nunca la parte física, aunque obviamente era evidente que no tenía un brazo, pero para mí nunca fue el Pepo, o lo especial de Pepo es que no tiene un brazo. Para mí lo especial de Pepo era su forma de ser, lo bien que me hacía sentir y que claro, ya venía la parte física, que con un brazo, con solo un brazo, había ciertas cosas, no es que se le hacía imposible hacer, pero un poco más difícil. Lo que él vivió, si no hubiese vivido lo que vivió, no sería quien es hoy en día. Él para mí está en otro nivel porque obviamente pasó una enfermedad y pasó muchas noches en las que él reflexionó muchas cosas. Entonces creo que para mí más bien él es una inspiración y él me hace ver que las cosas simples de la vida en verdad están en lo más pequeño. Entonces cuando empezábamos a tener retos deportivos como carreras de 10K, de 5K, yo veía a Pepo esa tenacidad que tenía, entonces él me contagiaba eso de allí. Entonces obviamente tener a alguien que te quiera ayudar a ser mejor persona o explotar esas ganas del deporte es súper chévere. Entonces claro, cuando le vi a Pepo esas ganas que tenía de retos, de temas deportivos, de superarse y de hacer mejores tiempos o yo sé, coronar el Cotopaxi, o también cuando me decía, ¿sabes qué? Quiero patinar, era como que, bueno, ¿qué? O sea, ¿quién soy yo para decirle no? Más bien, lo que yo quería era estar para él, para ayudarle, apoyarle y que lo haga de mejor manera y hacerlo juntos. Esta carrera creo que no llega por coincidencia. Los organizadores de esta carrera la hacen en Estados Unidos y se corre desde Los Ángeles hasta Las Vegas. 540 kilómetros en relevos. E incluso yo ya había escuchado esta carrera porque habían grupos de aquí de España, Barcelona, que iban a viajar este año a hacer esta carrera.
esta carrera te permite hacerla en cualquier parte del mundo. Solo que ya no son 540 kilómetros, sino son 31 horas con 15 minutos, que es el actual récord que tiene esta carrera en recorrer desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Entonces ahí nace esta idea del proyecto 3115, donde le digo a Andrea, le digo, oye, estoy aquí, solo se vive una vez, quién sabe qué va a pasar los próximos años, no sabemos si volvemos a Ecuador, no sabemos si nos quedamos en Barcelona, pero esta oportunidad de hacer estas locuras que quieres hacer se están dando en este momento. Y por tema de seguridad, logística y tal, ya no se pueden montar más equipos. Pero hablé con el que está organizando y me dice que sí habría la posibilidad de que la haga solo. Las puertas se comienzan a abrir, conseguimos auspicios, conseguimos conectar esta carrera con una fundación para tener un fin social, para que no sea solamente un sacrificio mío botado al aire, sino poder ayudar a otras personas. Y se comienzan a conectar a mucha gente, gente que se suma al proyecto y que dice sí, de diferentes maneras. Y se ha creado algo súper chévere, una campaña súper bonita, pero conforme se va acercando los días, me va entrando una ansiedad, unos nervios, a cuestionarte qué estoy haciendo, pero siempre trato de recordarme por qué lo hago, por qué lo quiero hacer, por qué me gusta, para quién lo hago. Y si bien tiene un fin social esta carrera, también siento que lo hago por mí, para demostrarme a mí mismo, para romperme esas barreras mentales, y porque en el fondo creo que el sufrimiento sí nos hace crecer. While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact. Pepo Vinuesa es un deportista. Pepo Vinuesa es un compatriota. Pepo Vinuesa, Este ecuatoriano con discapacidad. Un compatriota que reside en España. reto que se está preparando, una carrera de 31 horas y un poco más. Correrá 31 horas y 15 minutos, no solo para romper un récord, sino también para impulsar una campaña que busca ayudar a una fundación de niños con discapacidad aquí en Ecuador. Vale, quedan 2 minutos. Los que no corran, corran a los lados, por favor. Y los corredores detrás de la cinta. Bueno, equipo de apoyo. 1 minuto y 20 segundos. ¡Eso, Pepo! ¡Esa Rubén! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bueno, la carrera arrancó sumamente fuerte. No me imaginé que iba a haber tanto desnivel y que literalmente iba a tener que atravesar la montaña. Y atravesamos la montaña 20 kilómetros en aproximadamente 4 horas. Un calor sumamente fuerte, una deshidratación. En esas 4 horas se me acabó mi abasto de agua y yo ya solo quería llegar al punto de abasto para recargar, pero me quedé ya sin agua y hacía tanto calor que me estaba carcomiendo la mente y literalmente una parte de mí se quedó en esa montaña. Y llego al primer punto de abasto, ya se me hicieron en esas 4 horas ampollas en los pies, ya me incomodaba todo, estaba con calor, estaba sin hambre pero con mucha sed. Pero también tenía en la mente eso de tengo que alimentarme, tengo que tener los carbohidratos para poder aguantar las 31 horas. Iba 4 horas y veía eterno cómo iba a lograr conseguir completar estas 31 horas con 15 minutos. Y tenía mucho temor y mucho miedo porque en 4 horas, haciendo 20 kilómetros, lo que eran mis entrenamientos en distancia, yo me sentía ya totalmente acabado físicamente. ¿Te pusiste algunos hielitos, Roger? No, no he puesto nada. Cuando dices algunos así está bien. Eso, está perfecto. Está bien, Te ¿no? pongo. Si quieres le echamos. Tienes que comer. Es un poquito. Parte de la noche la disfruté muchísimo. Estaba más seguro de mí, estaba más cómodo, estaba corriendo a un buen ritmo. Siempre durante toda la carrera estuve haciendo cálculos del tiempo y decía que iba en buen tiempo, en buena hora.
estaba totalmente vacío, estaba totalmente tranquilo todo, que al final pude simplemente escuchar mi cuerpo y disfrutar de la carrera. Van a haber momentos que estoy segura que lo va a necesitar que alguien esté con él y le apoye, pero sé que él es súper fuerte y sé que también va a pedir ayuda si es que lo necesita, o en su caso un poco obligarle a que se deje ayudar también. ¿Esto lo boto? Sí, por lo que están. Y así es como llego hasta las 8 de la mañana, más o menos, donde hago un abasto y estaba fuerte, me sentía fuerte y iba más o menos como 100 kilómetros de los 160 que tenía planificados. Nos faltaban prácticamente 12 horas todavía de carrera. Como 100, faltan 12 horas. Hay que hacer 5 kilómetros por hora, tomando en cuenta las paradas. Vamos ahí. La Andre me tuvo una sorpresa, preparó unos videos con varios mensajes de amigos y familiares. No. Dale con todo, mi bro, dale con todo, chef. Un abrazo, mi bro. Hola, Pero faltaban más o menos unas 10 horas todavía para terminar la carrera y yo sabía que me iba a hacer falta esos mensajes al final. Entonces lo que hice mientras me cambiaba y comía fue ver simplemente la mitad y me dije, la siguiente mitad la veo más adelante. Les queremos a los dos, a los tres. Si me acuesto no me levanto. Sí, no, sí, se va a dejar un ratito, mejor rato. Acuéstate, sácale esta rama. Ok. Pero tiene que ser. Dobla la rodilla. Sí, te lo Levanta la mano. Sácame la ropa.
Hay otra. Estaba entre los dedos. Una era en el dedo gordo, otra entre y otra abajo. Échale la de abajo. Esa es esta. La que tengo es la negra. Ya menos. O las nortes. Un poco. ¿Quieres que te ponga unos tapes para sostenerte? Que vibre el reloj. Y 3, 4. 43, 4 y 26, 8. 26 más. 43, 160 kilómetros. Y ahí terminamos allá. Perfecto, 500 metritos para tener margen de error. perfecto. Gracias. Gracias. Terminamos de allá. Solo cierras la puerta. 160 kilómetros. ¡Vamos, León! Vamos con la llama. En esta carrera, antes de empezarla, si me pongo a analizar, es como muchas veces en nuestra vida.
tenemos todo para no lograrlo. Tenía la temperatura y el clima en contra, tenía la distancia, tenía 31 horas con 15 minutos de manera continua de estar despierto, algo que nunca antes lo había hecho. Es decir, tenía todo en contra para no lograrlo. Y a veces nos enfocamos en todo eso. Pero sí se puede controlar el entrenamiento previo, sí se puede controlar cómo me alimento y cómo nutro mi cuerpo días antes. Y en fin, se pueden controlar muchas cosas que dependen de nosotros. Pero lamentablemente a veces nos enfocamos en todo lo que no controlamos y no en lo que sí podemos controlar para lograr el objetivo. A lo largo de la carrera tenía muy fácil subirme al auto de abasto y retirarme. Tenía todos los justificativos. Cansancio en el cuerpo, me dolían los pies y ya había corrido más de lo que me imaginé. Pero al llegar a la meta me di cuenta de que siempre tuve dos opciones. O me paralizaba o actuaba. Creaba excusas o encontraba la manera. Comprendí que el dolor no lo puedo controlar, pero que el sufrimiento es una opción. Descubrí que soy capaz de mucho más de lo que pensé y de que solo no se llega lejos. Esta carrera para mí fue una experiencia increíble, pero sé que con el tiempo pasará a ser algo normal u ordinario. La búsqueda de ser mi mejor versión, de encontrar nuevos retos y nuevas aventuras, nunca termina. Así que lo que se viene será extraordinario.